La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general un segundo retiro de 10% de los fondos de pensiones. Por 11 votos a favor, 1 en contra, los parlamentarios aprobaron la idea de legislar los 3 proyectos relacionados con el retiro anticipado de los dineros previsionales. Un proyecto que regula un mecanismo excepcional de retiro de fondos de AFP, otro que permitirá el retiro para rentas vitalicias y el último en relación a la retención de estos ahorros para deudores alimenticios. Respecto al proyecto para que enfermos terminales puedan retirar la totalidad de sus fondos, bueno, esto ya fue aprobado el pasado 14 de octubre. Tras la aprobación en general de estos proyectos refundidos, el gobierno presentó una reserva de constitucionalidad. Ahora, el proyecto avanza en el Congreso a través del debate, en particular en sala. Vamos a la mesa de conversación justamente para tomar contacto con el presidente de esta Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el diputado Matías Walker de la Democracia Cristiana. Diputado, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Muy bien, a ver si nos explica primero qué es esto de los proyectos que son variados, que son refundidos. Explíquenos esta lógica parlamentaria, por favor, para poder después entrar en particular en cada uno de ellos. Claro, lo que pasa, Matías, es que se presentaron varias mociones parlamentarias que dicen relación con distintos proyectos de retiro de fondos, el más esperado por la ciudadanía probablemente porque beneficiaría a millones de afiliados a la AFP, el segundo retiro del 10%, que es el proyecto liderado por la diputada Pamela Giles. Hay otro proyecto que permite efectivamente que quienes tengan diagnosticada una enfermedad terminal puedan retirar todos sus fondos, que es un proyecto del diputado Marco Ilavaca. Hay otro proyecto que establece el retiro forzoso del 10% para quienes tengan deudas de pensiones alimenticias. Hay 85.000 deudores de pensiones alimenticias que no han retirado el 10% y si se ordena por un tribunal de familia podría pagarse esas deudas de pensiones alimenticias, un proyecto del diputado Vladimir Osich. Y hay un cuarto proyecto que permite que con cargo a las rentas vitalicias, quienes tengan contratada esa modalidad en una compañía de seguros, se pueda adelantar un retiro de fondos con cargo a esas rentas vitalicias futuras. Todos esos proyectos se refundieron porque hay distintas mociones de distintos diputados y se aprobaron en general. Hoy día la idea es legislar y ahora comienza la discusión en particular. Es curioso, o sea, es una práctica legislativa, una técnica legislativa que probablemente los que estamos fuera no la entendemos bien. Me imagino que tiene que ver con cómo hacerlo, cómo es la tramitación, porque son temas tan distintos unos de otros los que nos acaba de mencionar, que no nos imaginemos que sea un proyecto para todo. Partamos por el último. Yo lo entrevisté esta tarde en Radio Duna, por lo tanto sé, y me gustaría que compartieran una reflexión más profunda. Sé que a su juicio es el más complejo técnicamente. Pues expliquémosle un poco a la gente, sin grueso. Quienes optan por este tipo de jubilación, que es una renta vitalicia, es una decisión de la persona de negociar con una compañía de seguro, le entrega el dinero que tiene ahorrado y la compañía de seguro que yo contrate dice, bueno, yo hasta que usted viva le voy a dar una renta mensual. Y apuestan seguramente, como cualquier seguro, a cuánto va a vivir usted, hace un cálculo, si le conviene o no le conviene. Pero esa plata, hasta donde yo entiendo, usted me puede corregir, ya no es del afiliado, no es del jubilado, sino que la entregó a cambio de un contrato de que me van a pagar de por vida. ¿Cómo el Parlamento va a poder obligar a retirar de esa plata si no es de la persona, sino que es de una compañía de seguro? Bueno, efectivamente hay 600.000 pensionados que no están afiliados a una AFP, sino que se adscribieron a una compañía de seguros, contrataron una renta vitalicia. Y efectivamente la dificultad técnica que tiene ese proyecto es que no hay un fondo del cual se pueda retirar una parte, sino que efectivamente es un fondo que se entrega a la compañía de seguros bajo el compromiso de la compañía de seguros de entregar una renta todos los meses dependiendo del cálculo de la sobrevida, de cuánto en definitiva viva ese afiliado. Lo que estableció la mesa de la Cámara de Diputados, el secretario de la Cámara, es que el proyecto era admisible y por tanto no era expropiatorio si es que el costo lo asumía el afiliado y no la compañía de seguro. Vale decir
la compañía de seguro le adelanta esos recursos con cargo a sus rentas vitalicias y se va descontando mes a mes Pero de su renta vitalicia. no es expropiatorio para esta compañía de seguro que hizo un contrato privado con el jubilado obligarlo de parte del Parlamento, o sea, del Estado, una autoridad del Estado, a través de una ley, decirle a la compañía de seguro, ¿sabe usted? Adelántele plata al señor. Yo decir, oiga, yo tengo un contrato con el señor, no, está obligado. No es expropiatorio, además sabiendo, todos estamos claros que lo que se proponga hoy día se va a aprobar. Por 10-1, por 7-1, por 10-0. O sea, proponemos 18% y se va a aprobar exactamente igual. Esta discusión, estamos siendo bien francos, esta discusión es una pérdida de tiempo, entre comillas, porque sabemos cuál es el final del resultado. Lo que se proponga se va a aprobar. A ver, me alegro de su optimismo, Matías, pero voy a ir a la No, génesis yo de la estoy pregunta. narrando, yo no estoy poniéndole valores si es bueno o malo. Estoy narrando que yo le doy firmado que esto se aprueba, lo que ustedes propongan se va a aprobar, porque es difícil oponerse a una propuesta de este tipo. Hay una pregunta y una afirmación y voy a contestar las dos. Respecto a la pregunta, lo que determinó la Secretaría de la Cámara es que si el costo lo asume el afiliado y no la compañía de seguro, no es expropiatorio. Es decir, si el afiliado sabe de antemano que se le va a adelantar a valor presente un fondo, pero que eso se le va a descontar de la renta vitalicia, lo que se determinó es que no es expropiatorio. Ahora, hay distintas propuestas, hay distintas modalidades de ese proyecto y son las que vamos a discutir. Ahora, respecto de el optimismo del resultado de la votación... Le insisto, no optimismo porque no tengo un juicio al respecto de si es bueno o malo. Está bien. No optimismo ni pesimismo. Lo que pasa, Matías, lo que usted señala es que se va a aprobar el proyecto, sí, cual sea la tramitación. Yo no tengo certeza de eso. Lo que sí tengo certeza es que hoy día tuvimos una amplia votación en la Comisión de Constitución. Yo me alegro mucho de la transversalidad de la votación, que todos los diputados de Renovación Nacional que fueron a votar a la Comisión de Constitución también votaron a favor. Porque, ¿qué es lo que decían ellos mismos? Y ojo, que lo dijo también Jorge Alessandri, que el único diputado que votó en contra del segundo retiro, y dijo de forma muy honesta que él votaba en contra, a pesar de que lamentaba mucho que el gobierno repitiera el mismo guión respecto del primer retiro del 10% en vez de hacer una propuesta, en vez de renovar el ingreso familiar de emergencia que se vence en octubre. Si por eso llegamos a esta situación, porque el gobierno no ha propuesto más alternativas y la gente vulnerable y de clase media lo sigue pasando muy mal. Yo también en la tarde le pregunté, y lamento repetir las preguntas, pero no está el mismo público. Lo que me parece curioso que sea 10% y se repite la fórmula de 10%, le preguntaba si es que evaluaron alguna progresión económica, si es la misma necesidad de hoy que la de hace 2 meses, cuando se propuso, o 3 meses, cuando se propuso el otro 10%. Por lo pronto hemos visto cifras oficiales que se han generado, qué sé yo, 200, 300 mil empleos. Esas personas a lo mejor hoy no necesitan, lo que antes sí la necesitaban, hoy día no necesitan sacar ese 10%. Esto tiene que ver con que no es inocuo el retiro, tiene un costo. Tiene un costo porque muchas de las personas, entiendo que el 34% de las personas que están afiliados a AFP van a quedar con 0 pesos en su cuenta corriente si es que se produce este segundo retiro. Y es costo del Estado porque se van a ir a Pilar Solidario. Entonces, ¿han hecho ustedes el cálculo quién hoy día lo necesita y quién no? ¿Serán distintos que los de hace 3 meses? Bueno, efectivamente, Matías, y yo lo he dicho en todas las entrevistas, porque es muy importante, este proyecto ha generado muchas expectativas, explicar quiénes tienen derecho al retiro y quiénes no. Hay 1,9 millones de afiliados que ya retiraron todo. ¿Por qué? Porque son afiliados que tenían menos de 1 millón de pesos de ahorro previsional, en su mayoría personas jóvenes que tienen menos ahorro, mujeres que tienen lagunas previsionales, que de mantenerse en esa situación de ahorro, estamos hablando menos de 1 millón de pesos, que les daría como rentabilidad de pensión menos de 100 mil pesos al mes. O sea, esas personas van a ir igual al Pilar, terminarían dependiendo del Pilar Solidario, específicamente el aporte provisional solidario. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Insisto, porque efectivamente continuamos con una pandemia, el gobierno renueva la declaración de estado de catástrofe, pero no renueva el ingreso familiar de emergencia, que ya era decreciente. Vemos que en las cifras de desempleo efectivamente se han recuperado algunos empleos, pero
yo le puedo decir, en la región de Coquimbo, que yo represento, seguimos con uno de los desempleos más altos del país, cifras superiores al 15%. Entonces, mientras se mantenga el estado de catástrofe, mientras se mantenga la pandemia, mientras no llegue la vacuna, que todos esperamos que sea lo antes posible, debemos contar con un instrumento, a falta de una propuesta del gobierno, para que las personas puedan paliar los efectos de esta crisis de la mejor manera. No quisiéramos que fueran los ahorros previsionales de los trabajadores, que el costo de la crisis lo sigan pagando los trabajadores. Por eso propusimos el 28 de abril una renta universal de emergencia para el 90% de la población. Por eso hemos propuesto también que se establezca por única vez un impuesto, se estudie un impuesto a los altos patrimonios, o terminar con las exenciones tributarias, que hoy día son privilegios tributarios que benefician a algunos sectores en desmedro de una equidad tributaria que se echa de menos en nuestros tiempos, que son muy relevantes para tener mayor recaudación. El ministro de Hacienda sostiene que de la reforma que se está tramitando en el Congreso, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados a principios de año, en el Senado ha estado una tramitación más lenta, es de 6 puntos porcentuales más. No está por decidirse cómo se reparte, es decir, dos privados, 2 públicos, 2 solidarios, pero son 6 puntos. Que si es que hay un nuevo retiro, el Estado va a tener que asumir esos costos de alguna manera, y no va a haber plata para adelante para esto. Y que al final es una por otra, y se están comiendo esos 6 puntos porcentuales. No se estará desvistiendo un santo para desvestir otro, no estaremos mirando del corto plazo versus el largo plazo. Y le quiero agregar, ¿qué medidas esperaría usted del ministro Briones para poder, para no apoyar este retiro de 10% con los costos que usted sabe que tiene? Claro, el ministro lo que hace es un cálculo de efecto indirecto, producto del aumento de la carga del Estado en el pilar solidario. Claro. Yo espero que se llegue a un acuerdo efectivamente en el Senado sobre la base de la propuesta que ya venía del gobierno de la presidenta Bachelet, que vaya una parte a solidaridad, sobre todo a solidaridad intergeneracional, y una parte a cuentas individuales, con un seguro de longevidad, con un bono de 3 unidades de fomento en beneficio de las mujeres, que son las que tienen más lagunas previsionales. Pero si de costo fiscal se trata, de nuevo, ¿por qué entonces el gobierno, si quiere focalizar mejor el gasto público, porque a eso apunta también la inquietud del ministro Briones, lo dijo hoy día en la comisión, bueno, ¿por qué no establecemos una renta universal de emergencia? ¿Por qué no prorrogamos la vigencia del ingreso familiar de emergencia? Yo creo que llegó la hora de llegar a un acuerdo en el Senado. Nosotros ya habíamos aprobado ese proyecto hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados para abrir el camino para que los senadores pudieran llegar a un acuerdo, aumentando, por cierto, el porcentaje de solidaridad. Pero el problema es qué hacemos con la gente hoy día. 1 de noviembre, se acaba el IFE. No tenemos reforma previsional. ¿Cómo protegemos a la gente hoy día que le están rematando la casa, que no tiene que comer, que no tiene cómo pagar las deudas con distintos bancos, que no pueden pagar la cuota de los colegios? Hoy día las familias necesitan una solución, y por eso es que este proyecto ha generado tanto respaldo dentro de la opinión pública. ¿El crédito que ofrece el Estado a tasas preferenciales, más baratos, no ha funcionado como ha dicho el gobierno o el ministerio o el ministro? Tuvo un efecto muy acotado, Matías, ustedes lo saben. La verdad es que si uno compara los efectos del IFE, del crédito blando, del bono clase media y del primer retiro del 10%, la verdad es que el impacto ha sido mucho mayor. El caso del retiro, el primer retiro del 10%. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, ha propuesto que estas medidas sean universales, sin letra chica, porque si uno focaliza mucho, si uno pone muchos requisitos, como ocurrió respecto a estos créditos blandos o el bono clase media, que había que acreditar un 70% de pérdida de ingresos. Matías, el proyecto de ingreso familiar de emergencia tuvimos que modificarlo 3 veces,
porque el gobierno se convenció que tenía que desburocratizar ese proyecto, que tenía que quitarle requisitos. Primero se creó un registro especial, después se volvió al registro social de hogares. Al principio había que acreditar toda suerte de pérdida de ingresos. Después el gobierno entendió que tenía que ser mucho más directo al beneficio y que bastaba, en este caso, el índice de vulnerabilidad al registro social de hogares. Y por eso es que mientras el gobierno no ofrezca otra alternativa, hemos tenido que recurrir a darle la posibilidad a los chilenos de elegir un segundo retiro del 10%, porque obviamente las familias que pueden dejar ese ahorro para su futura jubilación, enhorabuena, pero la estamos dando la posibilidad a la gente de elegir. Y esto no es algo contra el gobierno, y así lo entendieron los diputados de Renovación Nacional que hoy día se sumaron a la votación en general, porque al igual que nosotros, yo lo veo en la región de Coquimbo todos los días, ven lo que está pasando en la calle, ven cómo la gente necesita poder recurrir excepcionalmente a un segundo retiro para enfrentar todas las contingencias sanitarias y humanitarias que hoy día estamos viviendo en el país. Si el gobierno persiste en sus políticas hasta ahora, que ustedes son evidentemente críticos a ellas, respecto del apoyo a las personas en situación económica crítica, ¿ustedes plantearían un tercer retiro? No, Matías, no es la idea, no es lo que nadie quisiera. Hemos llegado a esta situación porque el 1 de noviembre el gobierno no ha propuesto nada respecto a las familias más vulnerables y de clase media que están enfrentando contingencias muy complejas. Yo espero que el gobierno recapacite, yo espero que el gobierno haga propuestas, presente indicaciones. Ya adhirieron al proyecto y me parece muy bien, manifestaron estar a favor de la posibilidad de que personas con enfermedades terminales puedan retirar todos sus fondos. Bueno, eso demuestra que esto no es un dogma de fe, que es algo que se puede discutir y que bajo circunstancias muy excepcionales como las que estamos enfrentando tienen que haber soluciones igualmente excepcionales. ¿Qué lo hace pensar que no va a haber un tercer escenario parecido en que usted dice, si el gobierno no modificó, no creó nada distinto, actuó igual, estamos obligados a un segundo? Vamos a suponer que trazamos una línea y proyectamos, y vamos a suponer que el gobierno en 2 o 3 meses más actúa igual, con las mismas políticas. ¿Qué lo hace pensar usted que no va a tener que usted poner en tabla un tercer, no voy a decir único porque suena irónico, un tercer retiro de otros 10%? ¿Qué lo hace pensar usted? Yo espero que eso no sea necesario. Yo espero que las cifras de contagio empiecen a bajar. Hoy día bajamos la barrera de los 1000 casos de PCR confirmados. Me alegro mucho de eso. Espero que la economía lentamente empiece a recuperarse y espero que la discusión de la ley de presupuesto, que es el gran partido que nos estamos jugando hoy día, cómo vamos a reactivar la economía a partir de invertir en obras públicas, a partir de la inversión en vivienda, en ciencia y tecnología, en poder apoyar efectivamente a todas las pymes que quedaron fuera del crédito FOGAPE, y sobre todo me refiero a los microempresarios, eso no sea necesario. Pero de verdad el gobierno, yo espero que escuche a sus propios parlamentarios, que hoy día le mandaron una señal, le mandaron un mensaje al gobierno, que ellos no van a dejar abandonado a la gente, y ante la falta de respuestas del gobierno, las respuestas van a tener que llegar del Congreso Nacional. Por ahora aprobamos en general estos proyectos, falta una tramitación. Yo quiero ser muy responsable porque ahora viene toda una discusión en particular, artículo por artículo. Yo creo que vamos a tener los 3/5 en el Senado. Lamentablemente el gobierno hoy día hizo reserva de constitucionalidad. Y yo lo lamento mucho porque esta discusión ya se había dado respecto al primer retiro. El presidente finalmente decidió promulgar el proyecto entendiendo que tenía más gran apoyo ciudadano, pero yo voy a explicar por qué este proyecto no es inconstitucional. Primero, el diputado Diego Paulsen, que es presidente de la Cámara de Diputados de Renovación Nacional, oficialista, lo declaró admisible, porque es una reforma constitucional. Y obviamente, como ustedes saben, el sistema de capitalización individual chilena no está regulado en la Constitución, está regulado en el Decreto Ley 3.500. Sí. Por lo tanto, es perfectamente posible establecer en la Constitución que va a haber un retiro excepcional. Si implica gastos del Tesoro Público o del fisco,
Y eso, al hacer las modificaciones que usted está diciendo, ¿no tiene iniciativa exclusiva del Ejecutivo? No, Ese Matías, es el punto. no, Matías, No, lo pregunto costo, para adelantarnos a la sí, discusión sí. constitucional. Muy claramente, no, porque el costo lo asume el afiliado, que es lo que quisiéramos evitar, pero lamentablemente el costo lo asume el afiliado, que está soportando de sus pensiones futuras poder retirar una parte de sus ahorros provisionales. Y de haber costo fiscal, este es un costo indirecto. ¿Qué es lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, el actual Tribunal Constitucional en todos sus fallos? Que si el efecto fiscal es indirecto, ahí no hay iniciativa exclusiva Perfecto. del presidente de la República, toda vez que además se trata de una norma constitucional y no una norma legal. Por eso es que requiere de 3/5, por eso es que no basta con los votos de los diputados de oposición, se requieren los votos de diputados de gobierno. Y hoy día la buena noticia es que este proyecto lo aprobamos prácticamente por unanimidad, con todos los votos de los diputados de Renovación Nacional y la sola oposición legítima, por cierto, de un diputado de la UDI, gran amigo nuestro, que es el diputado Jorge Alessandri. Bueno, y en el primer 10% ocurrió lo mismo. No hubiese sacado nada con el Tribunal Constitucional porque con la cantidad de votos que tenía estaba por sobre el quórum que requería. Pasó una modificación constitucional incluso. Diputado Matías Walker. Bueno, efectivamente, sí. Lo aprobamos por 3/4 de la Cámara de Diputados finalmente. Diputado Matías Walker, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Matías. Chao, chao.